Pueden abrir sus Biblias en la carta de Santiago, por favor, si la tienen a mano. Como saben, estamos estudiando la carta del apóstol Santiago, que va dirigida a los judíos que estaban expatriados y que, como hemos dicho otras veces, tienen una enseñanza muy práctica, muy viva, no solamente para aquellos hermanos de aquel momento, sino también para la Iglesia a lo largo de toda la historia. Algo muy práctico para la vida cotidiana y diaria, y como recordarán, estamos viendo en el capítulo 2 la amonestación que Santiago hace a aquellos hermanos porque tristemente estaban viviendo haciendo acepción de personas, estaban viviendo pues con parcialidad. Ellos no se trataban igual los unos a los otros, tenían favoritos, tenían amigos íntimos, tenían más condescendencia con unos que con otros. Y tristemente la diferencia la hacían, pues, no según el que el Señor los había llamado para salvación, sino que lo hacían aún entre inconversos, simplemente porque tenían riqueza económica, materiales, y a los pobres, muchos de ellos incluso hermanos en la fe, los trataban como si fuera nada, e incluso con desprecio, ¿no? Llegaban incluso a decir: siéntate aquí a mis pies, no molestes. Y mientras recibían a los ricos, que eran personas, no porque fueran ricos, sino porque eran soberbios, los trataban como si fueran grandes personas, y tristemente ellos vivían engañados en esa mentira, y Santiago en esta carta pues también se los dice para que se corrijan, en esa actitud. El texto que vamos a estudiar en esta mañana está desde el versículo 8 al versículo 13 de este capítulo 2. Del 8 al 13. Pero antes déjame reflexionar un asunto muy rápido. Estaba leyendo que, y es verdad, que una de las maravillas de nuestra mente, de la mente del ser humano, hago esta anotación porque tristemente muchos pensamos que los animales son como las personas. Animales son. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y una de las maravillas de nuestra mente como seres humanos es la imaginación. Mi sobrino, que está aquí sentado, le gusta mucho dibujar y él se imagina todas sus historias, ¿no es verdad, Daniel? Y la verdad es que es increíble cómo plasma en esos dibujos todo lo que su mente imagina. Y es que la imaginación es la facultad de poder representar sucesos, historias, imágenes de cosas que no existen, o de cosas que no corresponden con la realidad, o de cosas que fueron reales en su momento, pero que ya no están presentes. ¿Quién no ha imaginado en su vida? Por ejemplo, yo no sé tú, pero a mí me pasa que cuando leo la palabra de Dios, y sobre todo si leo la historia, suelo tender a imaginarme cómo eran aquellos tiempos, cómo eran aquellas personas. Y como yo decía en el culto de esta mañana, una de las historias que muchas veces me hace elevar la imaginación es, no sé por qué, es cuando se levanta la tormenta en el mar de Galilea y están aquellos discípulos en el barco y el Señor durmiendo en una parte. Y yo me imagino aquella agua saltando por encima, porque el texto es muy explícito, como aquel pequeño cascarón de madera pudo aguantar aquella tormenta. Solemos imaginamos muchas cosas, ¿verdad? La verdad es que la imaginación es algo muy poderoso. Tan poderoso porque quizás por el lado bueno nos ayuda a concretar ideas un tanto abstractas y nos ayuda a vivir hasta cierto punto de una manera adecuada. Pero también, tristemente, es muy poderosa por el lado malo. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la imaginación y acabamos viviendo una vida de fantasía, creyendo lo que no es, imaginándonos que estamos viviendo prácticamente en un cuento de hadas, y eso no es cierto. En el texto de esta mañana, Santiago, continuando con esa exhortación, como dijimos antes, a aquellos hermanos a no vivir a no vivir con parcialidad la fe, les va a decir a aquellos hermanos que la fe real, no la imaginaria, no la que ellos suponen, la fe real es compasión con todos y consistencia en todo. Es decir, hay que vivir y hacer consistentemente a la luz de la palabra y con todos por igual.
Y que por tanto, si hacen acepción de personas y no muestran esa compasión y consistencia con todos, van a estar viviendo una fe de fantasía. Se han creado un mundo imaginario de relación con Dios y realmente no es así. Esa es la gravedad que Santiago quiere mostrarles acerca de hacer acepción de personas. Santiago dirá, estarás viviendo, si lo haces de manera continuada, una fe de fantasía. Esa fe no es real, tú te la has imaginado, te estarás engañando a ti mismo y al final tendrás que dar cuenta al Señor. Y para que entendamos esa gravedad en el texto de esta mañana, Santiago nos va a mostrar la fantasía de la fe del que vive con favoritismo. La fantasía de la fe de aquel que vive con favoritismo. También nos va a mostrar la realidad del que vive en favoritismo. ¿Cuál es la realidad de esa fe? Y por último nos dará una advertencia si continúa viviendo con favoritismo. Repito, nos va a dar en esta mañana, nos va a mostrar la fantasía de la fe del que vive con favoritismo, la realidad de aquel que vive con favoritismo y una advertencia final si continúa viviendo con favoritismo. Por favor, si tienes la Biblia a mano, vamos a tener la lectura en Santiago 2, del 8 al 13. Santiago 2, del 8 al 13, dice así la palabra. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, ayúdanos ahora a entender tu palabra. Guíanos, Señor, tú conoces nuestra incapacidad, nuestra debilidad, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a entender tu palabra y también a tener el deseo y la voluntad de ponerla en práctica, Padre, en Cristo Jesús. Amén. La fantasía de aquellos que creen vivir la fe en Cristo y no es cierto. Fíjate cómo empieza Santiago. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Fíjate cómo Santiago comienza esta sección. Empieza con la frase si en verdad. Esta frase también se puede traducir como dado que o ya que. Es decir, Santiago les está diciendo a su audiencia, ya que cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Como dijimos antes, recuerda que Santiago les estaba diciendo a esta audiencia suya que ellos realmente no estaban cumpliendo eso porque estaban viviendo con favoritismo. Ellos trataban de manera distinta al rico y al pobre. Ellos estaban haciendo acepción de personas en función de la riqueza o de la pobreza. Así que, por cómo empieza este versículo, esto nos da a entender que con toda probabilidad Santiago está respondiendo a algunos de entre su audiencia que se quejaron con lo que Santiago les había dicho. Santiago, para un momento. ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que yo no cumplo la ley? ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que yo por amar al rico no estoy cumpliendo la ley de amar al prójimo como a mí mismo? Así que Santiago le dice, bueno, si es verdad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Así que lo que vemos aquí es que Santiago responde a alguno de aquellas de entre su audiencia que se estaban justificando a sí mismos. Estaban justificándose y justificando su manera de actuar. Oye, yo no hago mal, Santiago, por amar al rico, por recibir al rico. Estoy cumpliendo la ley, de hecho. La estoy cumpliendo. No estamos haciendo nada malo. ¿Desde cuándo a dónde la ley me impide amar al rico? No estoy haciendo nada malo, Santiago. Santiago dice, verdad, bien hacéis.
Pero ante aquella situación nos encontramos con un problema grave. Y el problema no era el que ellos aceptaran al rico, que dice Santiago, hacen bien porque tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. El problema es que ustedes están despreciando al pobre. Por tanto, ellos con esta frase estaban justificando su acción. Vale, Santiago, tal vez yo no trate al pobre como debiera, pero mira, hombre, estoy amando al rico. Tampoco esto es para tanto. No le dé más importancia. Aquella situación era realmente peligrosa, porque ellos habían interpretado la ley de Dios a su antojo. Ellos habían simplemente obedecido la ley según su conveniencia. Ellos la obedecían según les parecía. Ellos decían, qué bueno soy. Que no amo al pobre como debiera, bueno, no pasa nada, mira, amo al rico. Estoy cumpliendo la ley. Y ellos se ven que se iban a sus casas y descansaban. Santiago, no te pases, que tampoco es así como tú dices. Yo estoy cumpliendo la ley como creo que debo cumplirla. Así que Santiago lo primero que hace es recordarle una cosa importante. Esta ley no es tu ley. Esta ley es una ley real. Fíjate lo que le dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real. En otras palabras, esta ley no la has dictado tú. Esta ley es una ley dictada por un rey soberano, real. Es alguien que lo ha dictado y ese alguien es un rey soberano. Por tanto, tiene toda autoridad y obligatoriedad de cumplimiento tal cual está escrita. ¿Quién es el único rey soberano? Dios. ¿Y quién es el único rey soberano sobre la iglesia? Cristo. Verás que en el versículo 5, precisamente Santiago hace mención a ese reino. Por tanto, todo creyente, todos aquellos que son parte de ese reino, que han sido comprados con la sangre de Cristo, que han sido sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo, como dice Pablo en Colosenses, debe someterse de una manera plena y absoluta a esa ley. No puede interpretarla por sí mismo, sino someterse a ella. Porque esa ley establece el modo de vida que Dios quiere para todos aquellos que pertenecen al reino de su Hijo. Además, fíjate que continúa Santiago diciendo que esa ley es conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. También se puede leer como según la Escritura. Es decir, que la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo es en esencia la suma y sustancia de toda la palabra de Dios. De toda la palabra de Dios. ¿Y sabes uno de los atributos de la palabra de Dios? Es autoritativa. Tiene toda autoridad. ¿Por qué? Porque el legislador, el dador de esa ley, el dador de la palabra es Dios. Recuerda el famoso versículo de 2 Timoteo 3:16, toda palabra es inspirada por Dios, es dada por Dios. Él es el origen, Él es el dador. Por tanto, si Dios es el Rey soberano, que tiene toda autoridad, su palabra, su ley, la que está basada en su palabra, igualmente tiene toda autoridad. Por tanto, esa ley ni es interpretable, ni puede ser manejada de manera caprichosa o arbitraria. No puede ser alterada según nuestra conveniencia. No puede ser cambiada de ninguna manera, porque tiene en sí misma autoridad. El creyente lo que tiene que hacer simplemente es obedecerla. Obedecerla, porque tiene toda la autoridad divina. Por tanto, ninguno que pertenezca al reino de Dios, ningún creyente puede cumplir esta ley como mejor le venga. No puede empezar a decir, bueno, vale, ahora yo voy a ver a quién amo o a quién no amo. Amarás a tu prójimo. A tu prójimo. Eso fue lo que instituyó el Señor Jesús. En Mateo 22, del 37 al 40, leemos que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esa palabra semejante también se puede traducir como paralelos. Es como la fila de ruedas de un coche. Si tú le quitas la fila de ruedas de un coche, aunque le dejes la otra, el coche ya no te va a andar renqueando.
Para que pueda andar bien tiene que tener esas dos filas. Y es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Una fila, un amor es hacia Dios, otro amor es semejante al prójimo. En otras palabras, la esencia del cumplimiento de la ley, lo que Dios demanda a todo creyente, lo que Dios demanda a todo aquel que Él ha salvado y que ha trasladado al reino de su amado Hijo, es un perfecto amor hacia Él y un perfecto amor hacia el prójimo. Si eres creyente, le está diciendo Santiago a su audiencia, entonces estás en el reino de Cristo y debes obedecer esto. Nadie te ha dicho que lo interpretes, nadie te ha dicho que tú saques tu conclusión. Lo que se te dice es, hazlo. Y es que no se puede amar a Dios si no amamos al prójimo. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, del 20 al 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por tanto, si realmente aquellos creyentes decían amar a Dios, debían de amar a su prójimo. Esa era la evidencia de que realmente amaban a Dios. Y guardar esta ley es guardarlas todas. De hecho, amar a Dios y amar al prójimo cumple toda la ley. El apóstol Pablo afirma en Romanos 13, del 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Por tanto, aquella audiencia tenía bien claro que aquella ley que ellos debían de obedecer y que simplemente la estaban manejando a su antojo, era algo que debía regir su vida. Ahora, ¿quién es el prójimo? Porque el problema que tenían esta audiencia es lo que dije antes, que para ellos el prójimo viene de próximo, de cercano, eran los ricos. ¿Quién es el prójimo? Bueno, si la ley está basada conforme a la Escritura, seguro que la misma Escritura nos va a decir quién es nuestro prójimo. Y efectivamente lo hace. El Señor Jesús en Lucas 10, ante la pregunta de un intérprete de la ley de quién era su prójimo, le responde, Lucas 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Y el Señor le hace una pregunta a este intérprete de la ley. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo, cercano, del que cayó en manos de los salteadores? ¿Qué fue lo que dijo aquel intérprete de la ley? El que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál de estos 3? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Haz tú lo mismo. En otras palabras, Dios establece en su ley, en la ley que todo creyente debe cumplir,
Que toda persona cuya necesidad podamos satisfacer de manera desinteresada y generosa, ese es nuestro prójimo. Sea una necesidad material o sea una necesidad espiritual. Y hay que ayudarlo, no por obligación, sino por misericordia. Fíjate quiénes son los personajes que el Señor utiliza. Usemos la imaginación. Un sacerdote, un levita, aquellos religiosos. Ellos tenían esa obligación y no lo hicieron. En cambio, un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran la tribu del norte de Israel que se habían mezclado con otras naciones. Eran medio judíos, pero que para los judíos eran peores que nada. Iba a decir una palabra más fea, pero peores que nada. Y aquel samaritano tuvo misericordia, no porque tenía obligación, sino porque amó a aquel hombre. Eso es la ley real del Señor. Ayuda a tu prójimo, aquel que tengas cercano a ti. Ayúdale de manera desinteresada, generosa. Hazlo por misericordia, por amor. Hazlo como si fueras tú mismo. Es interesante cómo en esta ley el Señor identifica el ayudar al prójimo como el ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En contra de lo que muchos hoy día afirman el que hay que amarse a uno mismo primero, hay que conocerse, y después de que me conozco y después de que me amo, ahora ya puedo amar a otros. Lo que realmente enseña la palabra es que así como es natural el amarse a uno mismo, porque es natural, y sabemos que nos amamos porque comemos, porque bebemos, porque nos vestimos, porque vamos al médico cuando nos enfermamos, eso es la muestra de amor hacia nosotros mismos, y eso no es nada malo. De hecho, Pablo dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Bueno, lo que nos dice el Señor es, por esa razón natural, también tiene que ser natural el tener compasión por tu prójimo, como si fueras tú mismo. El propio Señor afirmó en Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y el Señor, que tiene toda la autoridad para demandar esto, en ese amor y esa misericordia que nos tuvo también, no solamente nos demandó, sino que nos dio ejemplo. El Señor dio ese ejemplo de ese amor al prójimo. Porque Dios, Cristo, es Dios hecho hombre, y aún siendo Dios, no se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Se hizo próximo a nosotros, se acercó a nosotros, y Él dejó voluntariamente su trono. Y lo hizo para, acercándose a nosotros, pagar por nosotros la mayor necesidad que jamás hemos tenido. Una deuda que es imposible que podamos pagar. La deuda por nuestros pecados. Y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Para que nosotros no tuviéramos que pasar toda la eternidad en un lago de fuego. Él no solamente lo mandó, sino que también lo ejemplificó. Si hoy estás aquí y aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que sepas que el Señor se hizo cercano. Se hizo misericordia, como decía el salmista, porque su misericordia es por encima de todas sus obras. Uno se sorprende de lo majestuoso de la creación. Más sorprendente es la misericordia de Dios, es lo que nos dice el salmista. Porque nos ha amado a nosotros, pecadores indignos. Pecadores indignos. Porque el Señor voluntariamente llevó el castigo de todos aquellos que lo torturaron. Porque sí, nosotros hemos torturado al Señor. Porque el Señor llevó sobre sí el castigo de todos los que le odiaron. Y sí, nosotros hemos odiado al Señor. Él vino a llevarse el castigo de todos aquellos que se rebelaron en su contra. Nosotros nos hemos rebelado en su contra. El Señor vino a salvar a aquellos a los que Él no les importaba. Para ellos, Cristo no tenía ninguna importancia. Y Él vino a salvarlos. Él vino a salvar a todos aquellos
que éramos los más indignos de recibir su misericordia y su amor. El apóstol Pablo afirma en Romanos 5, 6 y 8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio todo lo que podía dar por aquellos que no lo merecían. Así que si hoy estás aquí y aceptas a Cristo, sabrás que Cristo te ama porque realmente eres indigno de recibir ese amor. Pero Él quiere estar cerca, próximo a ti. Por tanto, el sacrificio, ese ejemplo que nos dio el Señor Jesús, es la esencia del amor por el prójimo. Así nos amó Cristo, así debemos de amar nosotros. Y si Él no hizo acepción de personas con nosotros, tampoco nosotros debemos de hacerlo con nadie. Por esa razón, el llamado al creyente, ¿cuál es? Lo dio el Señor en Juan 13, 34 a 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es curioso que el Señor diga un mandamiento nuevo os doy, porque este mandamiento está en Levítico 19, 18. ¿Cuál es la novedad? Que se amen como yo les he amado. No hay un amor menor ni distinto. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó, con ese mismo amor sacrificial y desinteresado, sabiendo que el que tengo enfrente no es quizás una persona que digas tú, me cae bien. No, aquí no estamos hablando de caer bien o de caer mal. Ama como Dios te ha amado. Así que aquella iglesia a la que Santiago está escribiendo, y que se trataban con parcialidad a unos sobre otros, que decían que estaban mostrando amor a Dios porque amaban al rico, aunque, bueno, tampoco pasa nada que desprecie al pobre, lo que realmente estaban viviendo era una fe de fantasía. Habían simplemente tergiversado la ley, la habían alterado, la habían cambiado completamente para vivirla conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado. En definitiva, vivían una relación, una supuesta relación con Dios, que realmente era algo fantasioso. Y lo peor de todo es que se lo creían, porque recriminan a Santiago que él les diga que están haciendo mal. Como creyentes, cuando nos tratamos de manera continuada con distinciones, cuando preferimos a unos sobre otros, cuando prefiero estar con este grupito que me cae mejor que con aquel otro que me cae peor, cuando, por ejemplo, hablando de que somos una iglesia de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, nos juntamos por un lado los canarios, por otro los cubanos, por otro los venezolanos, porque nos entendemos mejor y, bueno, son más raros los canarios, por ejemplo, que no lo dicen, pero un ejemplo. Lo que realmente sucede es que no estamos cumpliendo esta ley del Señor. Ese amor que decimos tener por Cristo es un amor que nos hemos inventado, porque no se corresponde con la verdadera demanda del Señor de tener un amor sacrificial por todos por igual. De hecho, actuar así es la evidencia de una falta de amor a Dios, aunque tú creas que le amas, porque simplemente no estás imitando el amor que Cristo te mostró, un amor sacrificial y sin acepción de personas. Y por esa razón Santiago es muy claro con esa audiencia. Ustedes dicen que aman al prójimo como a ti mismo. Ustedes se lo creen, ustedes lo afirman, pero no es así. Hay una realidad terrible. La realidad es la fe, que es la siguiente versículo. Pero si mostráis favoritismos, cometéis pecado y sois hallado culpable por la ley como transgresores. Esa es la realidad de sus vidas. Frente a la fantasía que ellos se habían inventado, Santiago ahora les dice, no, esta es la realidad. Esa frase, pero si mostráis favoritismos, está estableciendo un contraste con todo lo anterior. Ese pero establece el contraste con todo lo que Santiago le ha dicho. Además, en griego es una frase enfática, es decir, está afirmando o confirmando de que aquella situación
La que ellos negaban estaba realmente aconteciendo, estaba realmente sucediendo. Santiago les dice, le está afirmando, ustedes realmente, aunque creen que aman a todo el mundo, aunque creen, realmente están cometiendo favoritismo y realmente están cometiendo pecado y realmente están siendo hallados culpables por la ley como transgresores. Esa es la realidad. Esa es la realidad, le dijo Santiago a aquellos hermanos. Da igual el amor que tú muestres a ese rico que dices amar. Da igual que tú digas para ti mismo, estoy cumpliendo la ley de Dios. Todo eso es una fantasía. ¿Realmente estás cometiendo favoritismo? ¿Estás cometiendo, por tanto, pecado? Y eres hallado culpable por la ley como transgresor, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. En otras palabras más coloquiales, ustedes, les dijo Santiago, están en un problema muy gordo. Muy gordo. Porque aun creyendo que tienen una relación correcta con Dios, realmente están como culpables delante de Él. Son culpables de transgredir toda su ley y no se quieren dar cuenta. Y Santiago les intenta ayudar porque les ama y les da una ilustración muy simple y va a la ley del Antiguo Testamento en Éxodo 20 del 13 al 14. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Qué pretende Santiago con esta ilustración? Recuerden, ellos eran judíos, eran cristianos pero judíos, conocían perfectamente la ley. Pues con esta ilustración Santiago intenta explicarles, porque les ama, que si dicen estar cumpliendo la ley de amar al prójimo como a sí mismo, deben de obedecer todas las cláusulas, todos los mandamientos que están dentro de esa ley. Mira, para que lo entendamos, igual que pasa en la ley humana, una ley es, digamos, un resumen de una serie de mandamientos o de cláusulas que completan esa ley y que hacen que esa ley cobre sentido. De la misma manera pasa con la ley de Dios. Una ley está compuesta de mandamientos, de cláusulas que hay que obedecer para poder cumplir esa ley. Y por eso Santiago les habla de este ejemplo. Les dice, mira, si tú dices que no matas, haces bien, estás obedeciendo esa cláusula, ese mandamiento de no matar. Pero ¿sabes qué pasa? Si violas la cláusula, el mandamiento de no cometer adulterio, entonces por incumplir esa cláusula, la cláusula de esa ley, la realidad es que te haces transgresor de toda la ley. Porque lo que da sentido a la ley de amar al prójimo como a ti mismo es la totalidad de todas las cláusulas que forman parte de esa ley. Desde el momento en que incumplas una de ellas, la ley ya no la estás cumpliendo. Así que, en otras palabras, aquellos hermanos debían entender que por incumplir el amar a todo el mundo por igual, aunque amaran al rico que los amaban, estaban incumpliendo la ley. Eran transgresores delante de Dios. Ellos debían entender que no estaban cumpliendo la ley, aunque se lo creían. Por tanto, estaban en pecado. Ellos estaban con ese desprecio al pobre, incumpliendo esa ley real que todos los creyentes deben cumplir, porque están ahora en el reino de Cristo. Ahora, quizás puedas estar pensando, párate un momento, Miguel, pero yo no estoy bajo la gracia. Uno de los problemas entre comillas, el problema está en nosotros, que nuestra torpeza y nuestro pecado nos impide entender bien la palabra, no está en la palabra. Es que muchos, incluso a lo largo de la historia, han acusado a Santiago de ser una carta que llama al legalismo, a cumplir la ley, y uno de los pasajes es este. No tiene nada que ver. Pero quizás lo hemos pensado. Oye, Miguel, yo como soy cristiano, ya no estoy bajo la ley, no estoy bajo la gracia. ¿Cierto? Así es. Estos hermanos también estaban bajo la gracia. Pero como cristianos, estamos bajo la ley de Cristo.
Bajo la ley que no estamos los cristianos, es la ley dada al Israel del Antiguo Testamento. Por dos motivos fundamentales, porque ni somos Israel ni estamos en el Antiguo Testamento, sino que estamos ahora en un nuevo pacto que Cristo hizo derramando toda su sangre. La ley dada a Israel del Antiguo Testamento, esa ley la cumplió Cristo de manera perfecta y plena, lo que hizo culminar y acabar con esa ley. Es lo que dice Pablo en Efesios 2:15. Cristo aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo con su muerte, con su crucifixión, Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas porque Él la cumplió. Pero desde ese mismo instante, Cristo, aquel que cumplió esa ley dada a Israel, creó el nuevo pacto. Y ahora todo creyente que esté en ese nuevo pacto está bajo la ley de Cristo. Y esa ley hay que cumplirla. Esa ley hay que obedecerla. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley real. Esa ley hay que cumplirla. Debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. No puedo decir, bueno, como esto es algo del Levítico 19, 18, y yo como cristiano estoy bajo la gracia, muchos en aquella época pensaban así, no tengo que cumplirla, o la puedo cumplir a medias. No, esta es la ley real de Cristo, y de la que Cristo, como dijimos antes, nos dio también ejemplo. Esa es la ley conforme a la Escritura, como dijimos antes, de Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también está en la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué decimos entonces? Como es ley del Antiguo Testamento, ¿tampoco tengo que cumplirla? Tristemente, al igual que mucha de aquella audiencia de la época de Santiago, hoy día muchos viven en la fantasía de que, bueno, como estoy en la gracia, no pasa nada si peco. No pasa nada si al final no tengo por qué obedecer ninguna ley, y menos esta. Estoy bajo la gracia. O incluso algunos afirman, mira, está bien, no soy perfecto, Dios me hizo así. No, Dios te hizo una nueva criatura. Y otros afirman, ¿sabes qué, Miguel? Bueno, es verdad, mira, me cuesta mucho no hacer acepción de personas. La verdad es que hay algunas dentro de la iglesia que me caen fatal y no puedo ni verlas. Las saludo, no soy descortés, pero lo siento, ella allí y yo aquí. Al final, ¿sabes qué? Cuando me presente delante de Dios, seguro que la balanza de mis cosas buenas va a compensar ese pecado. Santiago aquí no está haciendo distinciones ni entre muchos ni entre pocos pecados, ni entre pecados graves ni pecados leves, ni está usando ninguna balanza para equilibrar las cosas buenas que hago ni las cosas malas. Para él, este era un pecado que quebrantaba toda la ley. Toda la ley. Porque esta es la expresión de toda la voluntad de Dios. Cuando un creyente pega contra Dios y vive en pecado contra Dios, realmente se está rebelando contra la voluntad divina y está menospreciando la autoridad soberana que Dios tiene sobre él. Y por eso Santiago les está diciendo, mira, frente a la fantasía en la que están viviendo, de creer que estás cumpliendo la ley, la realidad es que estás viviendo en un pecado grave porque estás incumpliendo la ley de Cristo. Y si eres creyente, estás bajo esa ley y debes cumplirla. Y esa ley tiene una serie de disposiciones y debes de cumplirlas todas. De nada sirve que tú ames a uno si estás despreciando a otro. Eso lo único que demuestras es que estás incumpliendo esa ley. Tú no puedes fragmentar la ley a tu gusto, es real, es autoritativa porque es conforme a toda la Escritura. Lo que debes hacer es obedecerla. Así que esa relación que tú dices tener con Dios, dice Santiago a aquella audiencia, es fantasía. Es fantasía. Y por esa razón les advierte la advertencia.
así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así que una vez que Santiago les presenta de que lo que estaban haciendo realmente era que estaban viviendo en pecado, por tanto vemos qué grave es el hacer acepción de personas, porque se viola toda la ley de Cristo. A la luz de esa realidad, Santiago, porque les ama, les advierte. Y les advierte de lo que va a pasar si no cambian esa actitud. Les advierte de, si no cambian, va a ser evidencia de que realmente son incrédulos. Así que primero les manda a arrepentirse. Les manda a cambiar esa actitud. Y les dice, así hablad y así proceded. Ambos verbos están imperativos, lo hemos dicho muchas veces, todo imperativo es un mandamiento. Y aparte están en un presente continuo, lo que indica que eso se tiene que hacer continuamente. En otras palabras, están diciendo, arrepiéntanse de ese pecado, pidan perdón al Señor y vivan constantemente de palabra y de hecho bajo la ley de Cristo. Vivan constantemente de palabras y de hechos por igual para todos y cada uno de las personas que tengan a su alrededor. Con todos por igual. Háganlo, arrepiéntanse y háganlo. Háganlo como aquellos que están bajo la ley de Cristo, como aquellos que han de ser juzgados, dice Santiago, por la ley de la libertad. En otras palabras, si realmente eres creyente, un creyente que va a ser juzgado según la ley de Cristo, vive bajo la ley de Cristo. Ya una vez lo explicamos en Judas, pero se lo recuerdo. La palabra nos enseña de que toda persona, todo ser humano, vamos a tener que comparecer ante el juez, que es Cristo. Todos. Pero solamente los verdaderos creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados por el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10 escribe, porque todos nosotros, hablando de los creyentes, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todo creyente, por tanto, va a tener que ser juzgado por esa ley de la libertad. ¿Y sabes qué? Tenemos que dar gracias a Dios cada día por ese juicio. Porque vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, es decir, conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ser juzgados, pero vamos a tener la gracia. Vamos a ser juzgados, pero el Señor nos va a dar su justicia. Nos va a imputar su justicia y de tal manera vamos a ser libertados del castigo de todos aquellos que no estén en ese juicio. Todo creyente que esté en ese juicio, que va a ser juzgado por la ley de la libertad, va a ser juzgado sobre la base de la justicia de Cristo. Y esa justicia le va a ser imputada y va a ser declarado justo y va a ser perdonado. Demos gracias a Dios por ese juicio. Esa ley es la que realmente nos ha hecho libres. El Señor Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pablo afirma en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo, mediante su ley, nos ha libertado de seguir bajo el castigo eterno por causa de nuestro pecado. Por tanto, ese juicio, donde van a estar todos los creyentes, no va a ser un juicio para incrédulos, ni tampoco va a ser un juicio para condenación, sino que va a estar allí para todos aquellos que durante su vida han imitado la vida de Cristo, han vivido como Él vivió. Es el juicio para todos aquellos que han conformado su vida conforme a la vida del Señor y le han obedecido en esa ley real, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso Santiago está exhortando a estos hermanos, no vivan
en esa fantasía. Arrepiéntanse. No sigan haciendo acepción de personas. Vivan realmente bajo la ley de Cristo, porque van a ser juzgados por esa ley si realmente obedecen esa ley. ¿Y sabes qué? Si la obedeces, Cristo te va a imputar su justicia y vas a ser declarado justo y te vas a librar de la condenación eterna. Hazlo. Arrepiéntete. No te fíes de tus obras, no te fíes de lo que tú estás haciendo. No digas, bueno, al final la balanza va a compensar lo bueno sobre lo malo. No, porque vas a ser juzgado por la misma ley que estás desobedeciendo. En ese juicio solo van a estar todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que han mostrado esa misericordia que a su vez recibieron. Pero cuando no sucede eso, Santiago tiene que advertir a aquella audiencia. Y le dice a aquellos que estaban justificándose a sí mismos, mira, pero si rechazas vivir bajo la ley de Cristo, da igual que te digas cristiano, da igual que te digas creyente, da igual que me partas la cara diciéndome cállate y no hables más, da igual que creas que tus buenas obras van a compensar al final tus actos deliberados de desobediencia, solo te va a esperar otro juicio. Un juicio que será sin misericordia. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Si la salvación es segura para todos los que están en Cristo Jesús, y todos los que están en Cristo Jesús van a estar en ese tribunal de Cristo, la única conclusión que podemos sacar de esta advertencia es que está dirigida a todos aquellos que estando dentro de la iglesia y que se creían salvos, pero realmente no lo eran. Ellos estaban allí y decían, soy cristiano, y realmente no lo eran, y no lo eran porque no mostraban misericordia. No porque no hicieran cosas, no porque no predicaran, no porque no mostraban misericordia. Santiago habla de un juicio que será sin misericordia, porque ellos nunca mostraron misericordia. Cuando una persona vive una vida caracterizada por la parcialidad, cuando una persona vive una vida caracterizada por hacer acepción de personas, por no querer relaciones con unos ni con otros, por no mostrar perdón, compasión, misericordia, eso sencillamente va a evidenciar una cosa. Nunca ha sido amado por Dios, porque nunca Dios le amó. Y Santiago dice, arrepiéntanse, pidan perdón al Señor. Pidan perdón al Señor antes de que lleguen a ese juicio. Porque cuando lleguen a ese juicio, da igual que empieces a argumentar a tu favor lo que tú quieras. El Señor te dirá, no mostraste misericordia, no te voy a dar misericordia. Eso es terrible, terrible. Pero una puntualización es Santiago. Santiago aquí nos está enseñando a que cuando mostremos misericordia a otros, así vamos a alcanzar la misericordia del Señor. No está diciendo eso. Si creemos eso, entonces la salvación es por obra y no por gracia. Lo que está diciendo aquí Santiago es que si eres misericordioso es porque previamente Dios tuvo misericordia de ti. Eso es importante. Por tanto, cuando tú muestras misericordia, lo que realmente es que muestras es tu salvación. Porque Dios tuvo misericordia de ti. Y por eso vives actuando con esa misericordia. Si lo que pretendes hacer, si quizás estés en esta situación como aquellos hermanos, es decir, bueno, voy a mostrar misericordia para que así entonces Dios me muestre misericordia, no has entendido nada. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, pedir perdón al Señor y rogar que Él tenga misericordia de ti. Eso es lo que debes hacer. Eso es lo que Santiago le está diciendo a estos hermanos. Arrepiéntanse.
No vayan a hacer ahora obras de justicia para intentar alcanzar la misericordia de Dios. Arrepiéntanse, pidan perdón. Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y verás como entonces, en ese momento, esa misericordia con la que Dios te ha amado será la que mueva tu vida para amar a otros con misericordia. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 12 y 13, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, es decir, ya has sido escogido, ya has sido santo, eres amado. Entonces, una vez eso ha sucedido, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. No está diciendo, revístete de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, para que entonces seas escogido por Dios. Sino que sucede primero el Dios que escoge y después el cambio en nuestras vidas. Y sigue diciendo Pablo, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo te perdonó, también hazlo tú. Santiago está afirmando, miren, si esta misericordia en ustedes, aquella audiencia, está ausente, si no hay misericordia con el pobre y lo siguen tratando a la patada, si sigues recibiendo al rico que encima es un rico inconverso, entonces no estás mostrando misericordia. Pero si recibes tanto a uno como a otro con el mismo amor, si les muestras misericordia tanto a uno como al otro de la misma manera, entonces realmente estás bajo la ley de Cristo. Y un día el Señor, en su juicio, te declarará justo y salvo por medio de sus méritos, por gracia y por la fe en Él. Santiago quiso dejar claro que la parcialidad no es algo trivial, no es algo de andar por casa, no pasa nada. Es tan grave que te lleva a vivir una fantasía y es tan grave porque te hace transgresor de toda la ley de Cristo. Una ley bajo la que está todo creyente que ha sido puesto en ese nuevo pacto, en ese reino de Cristo. Vivir con parcialidad es totalmente incompatible, por tanto, con la fe cristiana. Y todos aquellos que se justifican a sí mismos, diciendo no pasa nada, de todas maneras la gracia de Dios me va a perdonar, o no pasa nada, al final mis obras buenas van a contar más que mis obras malas, a ambos les dice, ¿sabes qué? Vives en una fantasía, porque lo que realmente eres es transgresor de toda la ley. Tu fe no es una fe salvífica, porque es incompatible con el carácter de Dios que Él mostró, acercándose en Cristo Jesús a la humanidad, siendo como uno de ellos, y muriendo en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el carácter de Dios, recuerda al salmista. Es misericordioso y compasivo. Por tanto, ser parcial, tener favoritismo, es incompatible con Cristo. Cuando una persona que se dice creyente actúa con esa parcialidad, arrepiéntete, arrepiéntete. Seguro que quizás alguno posiblemente esté así viviendo esta situación actual, porque todos somos pecadores, aún estamos en esta carne. Si es así, arrepiéntete. Si no lo haces, solo hay una evidencia. Nunca has recibido misericordia. Y solo te puede esperar un juicio sin misericordia. Pídele al Señor perdón, que el Señor restaure tu vida. Y como creyentes, amados hermanos, amémonos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Qué gran privilegio es poder amarnos. Qué gran privilegio es poder ser amado por Cristo. Qué gran privilegio es poder de ser parte de su familia. Qué gran privilegio es de poder ser parte de Él, como dice Efesios, uno con Cristo. Qué gran privilegio, qué gozo, qué alegría. Nosotros que éramos merecedores de todo lo contrario.
Que cuando nos miremos unos a otros veamos ahí a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Salvador, por quien también murió, por ese hermano que también murió por él. Alentémonos, no somos perfectos, todos tenemos fallos, todos aún estamos en esta carne, aún pecamos, pero gracias damos al Señor por su paciencia. Uno de los pasajes que más me impactan es cuando Pedro dice que Dios soporta contra sí mismo tal contradicción de pecadores. Es impactante. Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, Dios para quien no hay nada oculto, Dios que tiene los ojos tan santos, tan puros, que no puede permitir ver el pecado. Cada instante, cada segundo, cada momento, soporta contra sí mismo tal contradicción de pecadores. ¿Por qué lo hace? Porque Él es misericordia y quieren que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. De la misma manera, si el Señor nos soporta como nos soporta, soportémonos los unos a los otros. Si el Señor nos ama como nos ama, amémonos los unos a los otros. Alentémonos los unos a los otros, por amor al Señor y para su gloria. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. A veces es ese puñal que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice Hebreos, Señor, que discierne lo más profundo de nuestro corazón. Ciertamente, a veces podemos estar viviendo en una fantasía en nuestra relación contigo. Si es así, te pedimos perdón, Señor. Realmente reconocemos que, como el apóstol Pablo, lo que queremos hacer no hacemos, y lo que queremos hacer no hacemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado y te suplicamos que nos ayudes como iglesia, como hermanos en Cristo, a amarnos como tú nos has amado, a cuidarnos, a soportarnos, a alentarnos mutuamente los unos a los otros, Señor. Te suplicamos por las almas que hoy nos visitan, para que también ellos vean ese amor que tú nos has mostrado a nosotros, para que también vean que tú eres un Dios real, compasivo y misericordioso, y también ellos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Te rogamos por sus vidas también, Señor. Guíanos en esta semana que comienza, en nuestras relaciones los unos con los otros, en nuestras relaciones con aquellos que nos rodean, que miremos con compasión y misericordia a todas las almas, Padre, y que tú tengas también misericordia y compasión de todos ellos, Señor. Gracias por tu amor, gracias sobre todas las cosas, por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En su nombre, amén.